Hola, buenos días amigos de la biología. El tema que nos trae hoy es la evolución. Es un tema bien interesante. Este es el primero de una serie de videos que vamos a desarrollar sobre este tema. Hoy abordaremos evolución, especiación y aislamiento reproductivo. Para iniciar, definamos qué es la evolución. Cuando hablamos de evolución hablamos de un proceso biológico, un proceso paulatino, es decir, que se da de manera gradual, no es de un momento a otro, no utiliza un tiempo normal como el que conocemos de meses o de años, es un tiempo geológico, de eras, décadas. Este proceso se da con una serie de cambios corporales, físicos, expresados desde luego en características que podemos ver a simple vista, pero que se encuentran en nuestra estructura genética, en nuestro ADN, por lo cual son transmisibles de una generación a otra o de una descendencia a otra. Cuando hablamos de evolución tenemos que tocar otro concepto y es el concepto de mutación, que son alteraciones en nuestro ADN, pero que en el caso de la evolución son favorables, son positivas, mutaciones positivas que nos dan una ventaja como individuo frente a otros organismos de la especie. También podemos encontrar otro tipo de mutación, mutaciones negativas, que por el contrario nos van a perjudicar con relación a otros organismos de la especie. Pero veamos la relación que hay entre la evolución y la especiación. Para esto es necesario definir qué es la especiación. Y hablamos de que la especiación es el proceso por el cual de una especie preexistente surgen nuevas especies. Es decir, una especie original va a generar varias especies con características diferentes. Para que lo entiendas de una manera mucho más sencilla, veamos estos dos ejemplos. El primero, los pinzones de Darwin. Charles Darwin descubrió que todos los pinzones de la isla Galápagos tenían un ancestro común, cada uno de ellos con características diferentes de acuerdo a sus hábitos alimenticios y al lugar donde vivían, donde se desarrollaban. Encontró que todos con un ancestro común iban cambiando de acuerdo a su dieta y de acuerdo a su lugar donde estuviera su reproducción y su desarrollo. De ahí descubrió que aunque tenían un ancestro común, cada uno de ellos era una especie diferente. En el segundo ejemplo, mucho más general, tenemos el ancestro común de todos los carnívoros, el cual dio origen a tres ancestros, el de los cánidos, el de los félidos y el de los hiénidos y úrsidos. El primero de ellos, cánidos, dio origen a los cánidos que conocemos actualmente, lobos, coyotes, perros salvajes, entre otros. El ancestro de los félidos da origen a todos los felinos, como son el tigre, el jaguar, el león, el lince, entre otros. El de los hiénidos y úrsidos da origen a los hiénidos, conocidos como las hienas, y a los úrsidos, conocidos como todos los osos que conocemos actualmente. En este caso hay un proceso de especiación mucho más general. De un ancestro común de todos los carnívoros generó todos estos grupos taxonómicos que ahora conocemos. ¿Cuáles son los tipos de especiación? Tenemos 4 tipos de especiación: alopátrica, simpátrica, peripátrica y parapátrica, cada uno con sus características muy particulares. En la especiación alopátrica hay una barrera geográfica, eso es lo importante. En la peripátrica hay la conquista de un nuevo nicho ecológico, separándose voluntariamente la nueva población de la especie original. En la parapátrica, una especiación gradual sin ningún tipo de separación. Y en la simpátrica, viven en un mismo ambiente, pero por un cambio en su conducta o en su comportamiento surge una nueva especie. Veámoslas más al detalle. Especiación alopátrica, como les estaba diciendo, hay una barrera geográfica, una barrera que puede ser un río, una montaña, con el caso, por ejemplo, del jaguar y el leopardo, es nada menos que el mar, y esa barrera geográfica va a generar nuevas poblaciones. También puede ser una barrera hecha por el hombre, como una carretera que separa, o la construcción de una ciudad, que separa a la población original y la deja en 2 lugares diferentes, y por esta razón un grupo cambia formando una nueva especie. En la especiación
peripátrica hay una separación también de una población pequeña que se aísla de la población más grande. Sin embargo, aquí no hay una barrera geográfica, es simplemente por gusto de esa población pequeña que se aísla y forma una nueva especie. En la especiación parapátrica conviven en el mismo ambiente, pero se va dando de un extremo a otro. Pongan como ejemplo el extremo sur de una ciudad y el extremo norte. Y al separarse gradualmente se van cambiando costumbres, conductas, hasta que los que están en el norte son de una especie diferente a los que están en el sur. Por último, la especiación simpátrica, comparten el mismo nicho, el mismo ambiente biológico, pero hay un cambio. Un cambio puede ser de comportamiento, puede ser de hábitat como tal, en el cual el que vive en los árboles baja y domina ahora el ambiente del suelo, y esos cambios permiten que surja como una nueva especie. O también que simplemente si tiene hábitos diurnos se traslade a hábitos nocturnos, y eso permite que surja una nueva especie con características diferentes y características propias de los ambientes nocturnos. Esta sería la especiación simpátrica. Ya para finalizar, vamos a ver el aislamiento reproductivo, que es el último paso de la especiación. ¿Cuándo decimos que una especie es diferente a la otra? Cuando ya no se puede reproducir. Entonces, en este proceso se impide que las especies diferentes generen descendencia. Tenemos tres tipos de aislamiento reproductivo: el precopulatorio, que se da antes de la cópula; presigótico, después de la cópula pero sin formarse el cigoto; y posigótico, se da la cópula, se forma el cigoto, pero no surge un nuevo individuo, o si surge es estéril. En el precopulatorio, como les decía, hay 4 subtipos. Una barrera mecánica, incompatibilidad de órganos reproductivos. Si yo quiero reproducir a un perro con una yegua, va a ser muy difícil por su incompatibilidad de órganos reproductivos. Ecológico, viven en distintos hábitats, jaguar y leopardo, uno en África, otro en América. Estacional, por madurez sexual en distinta época. Si la etapa de reproducción es en febrero, marzo, y la otra especie lo tiene en octubre, noviembre, pues no es posible que se reproduzcan, porque la madurez de cada una de las especies se da en un tiempo diferente. Y de comportamiento pero muy conocido en las aves, que tienen cortejos específicos de reproducción. Si el cortejo no es el mismo, no se va a dar la reproducción. Este es un ejemplo para que lo entiendas. Aislamiento mecánico, los dos tienen espinas, pero son de especies diferentes y no va a haber una compatibilidad de sus órganos reproductivos. Claro. Aislamiento presigótico, como les decía, se da la cópula, pero no se forma el cigoto. Puede ser que el espermatozoide no sea compatible con el óvulo por tamaño o por estructura, y nunca se va a formar un cigoto ni un embrión. En el posigótico, después de la fecundación y después de que se forma el cigoto como tal, hay 2 procesos que se pueden generar. El primero, la inviabilidad del híbrido. El híbrido no es viable, simplemente no hay un embarazo exitoso. Generalmente se produce un aborto en este caso. O el segundo, cuando yo mezclo, cruzo un burro y una yegua, me sale una mula. Es un híbrido, es un nuevo organismo, pero va a ser estéril, no va a poder reproducirse. Lo mismo pasa con la mezcla entre el león y el tigre, o más bien conocido como el ligre. Ellos se pueden reproducir y forman un nuevo individuo, un híbrido, pero este ligre es más grande que el león, más grande que el tigre, más fuerte, pero es estéril, no se puede reproducir. Espero que te haya gustado el video y que hayas aprendido algo hoy sobre el mundo de la biología. Quedas atento, van a salir muchos más videos al respecto y nos vemos en una próxima.